Pero la gran pregunta es, ¿ese candidato tiene la estructura de fuerza para neutralizar a las estructuras de fuerza y de poder corruptas del régimen? Esa es la gran interrogante y es la pregunta que hay que hacerle a cualquier individuo, elegido o no, que intente liderar una transición en Venezuela, porque hay que hablarle claro al país y hay que tener la capacidad de entender que la única forma de salir de Maduro es neutralizando a esos comisarios políticos de las Fuerzas Armadas que se han puesto al servicio de una revolución y han violado su juramento ante la Constitución y los símbolos de la patria de ser policía de la Constitución Nacional. Quien intente liderar a Venezuela, quien intente ser el líder de Venezuela, debe tener una estructura de fuerza que permita cumplir con la Constitución y ser policía de esa Constitución nacional. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original ubicado en la 101-91 Norwest con la 58 calle. Un pedacito de Venezuela en El Doral. Bueno, al momento de salir este video, ya se deben haber celebrado las elecciones primarias en Venezuela. No sé si habrá un resultado a la hora que sale este video, que es a las 8 de la noche. Pero lo que sí quiero destacar es que muchos han dicho y muchos han hablado de que hoy se estaba escogiendo pues al próximo presidente de Venezuela, partiendo del supuesto negado de que eso fuese cierto, de que el resultado de esta elección fuera a tener un candidato lo suficientemente fuerte como para ir a una elección presidencial en contra de una tiranía que está usurpando el poder y que de manera ilegítima se encuentra con el poder secuestrado. Partiendo de que eso fuera realidad, hay varias interrogantes. La primera de ellas, y la primera gran interrogante es, ¿este candidato representa realmente la voluntad de todos los venezolanos o habrán otros elementos por allí saboteando, como evidentemente ya lo hemos visto? Hemos visto que ya van directo a la elección sin pasar por elecciones primarias, Antonio Carri de la Alianza Lápiz, y hemos visto que el Conde del Guácharo también va directo a la elección presidencial. Ahora se ha inscrito el Burro Martínez, Luis Eduardo Martínez el Burro, por la parte de Acción Democrática, que no está participando en la elección primaria, y eventualmente pues el candidato que resulte ganador, que ya al momento de salir este video debe haber un ganador, si así lo fuere. Pero la otra gran interrogante que yo me hago y que pregunto, ¿no?, y comparto con ustedes es, ese candidato que pudiese ir a una elección en el 2024 con un individuo como Maduro que está secuestrando el poder, con un individuo como Maduro que está acusado de terrorismo y narcotráfico internacional, con un individuo como Maduro que está rodeado de una camarilla de delincuentes a su alrededor, uno más delincuente que otro, donde su supervivencia y su existencia dependen de su permanencia en el poder. ¿Con qué Fuerzas Armadas podría contar ese candidato? Es la pregunta que yo le hago a los que están apostando a una salida negociada en Venezuela, a los que están apostando a una salida electoral. ¿Con qué Fuerzas Armadas cuenta ese candidato? ¿Con qué aparato militar o con qué aparato de fuerza puede contar ese candidato para obligar al régimen y a sus delincuentes que se encuentran en el poder, realmente entregarlo? Entonces, es una interrogante importante porque uno de los grandes soportes que tiene esta revolución definitivamente es la Fuerza Armada, son los militares que de una u otra forma pues han sido completamente corrompidos, se han convertido en unas prostitutas del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre todo su alto mando. El alto mando militar se ha convertido en unos comisarios políticos que solo velan por los intereses de sus grupos delincuenciales y no velan por los intereses del país. Inclusive hemos visto hasta la desfachatez de ver estos elementos, miembros del alto mando militar, celebrando la guerrilla, celebrando la revolución cubana y celebrando cuanto grupo delincuencial hay por ahí en el ambiente. Entonces, este candidato que pudiera ser elegido y que dicen que va a ser el próximo presidente de Venezuela, tiene una estructura de fuerza en la cual puede confiar, tiene una estructura de fuerza en la cual puede contar para someter y subyugar a estos delincuentes que se encuentran en el poder.
Esa pregunta la he hecho en privado a algunos activistas y líderes políticos y dicen que responderían cuando llegue ese momento, lo que quiere decir que no tienen ninguna respuesta. Y es algo que hay que pensar, porque para poder establecer una estrategia adecuada, para poder establecer una estrategia que permita salir de la tiranía, hay que evaluar todas las variables. Y una de esas variables importantísimas son los militares. Entonces, si los que están ahí en este caso apoyan al régimen por diferentes razones, sobre todo porque su cúpula está podrida, porque esos 2.800 generales que hay en Venezuela, pues han llegado allí producto del servilismo y de arrastrarse a la revolución. Entonces, lo pertinente y lo conducente sería que quienes intenten liderar una salida en Venezuela pudieran tener su propio aparato, su propia estructura. Realmente tienen estos elementos que quieren supuestamente derrotar a Maduro electoralmente, tienen esa estructura. Por sus declaraciones no lo creo, por lo que he investigado tampoco lo creo, y por el poco conocimiento que han mostrado sobre la Fuerza Armada Nacional tampoco lo creo. Creo que no han ni siquiera tenido la visión de tratar de por lo menos buscar la manera de estructurar un grupo o una fuerza que les permita a ellos controlar el poder, porque cuando dicen que los militares son el sostén del poder ejecutivo o son el sostén de la fuerza política en el poder, es verdad, porque son los militares los que de una u otra manera, bajo la administración y el uso de las armas, son los que están en capacidad de poder repeler, de poder atacar y de poder defender a ese individuo, de poder en el narcotraficante, a un terrorista, a un corrupto como Nicolás Maduro, a un individuo que en aras de la revolución lo que ha hecho es pisotear la constitución. Pero lamentablemente los comisarios políticos que están allí apoyan a Nicolás Maduro, están al servicio de Nicolás Maduro. Entonces, los que han intentado o los que intentan ir un camino para derrotar a Maduro en una salida negociada o en una salida electoral, han pensado en esa estructura de fuerza, tienen la estrategia para neutralizar la estructura de fuerza de Maduro, han tendido los puentes necesarios o se han sentado a pensar de qué manera pueden hacer para organizar una estructura de fuerza. Yo particularmente pienso que no, inclusive cuando uno plantea algunas alternativas, les parecen descabelladas, le parecen que son poco probables y le parecen que no tienen sentido. En el pasado, cuando Juan Guaidó era el presidente interino y se planteó la posibilidad de estructurar una organización de fuerza para que pudiera soportar y ayudar al gobierno interino, la respuesta que dio Juan Guaidó es que ellos estaban trabajando con los militares internamente que estaban en la revolución. A eso se le dijo que era un grave error porque los militares revolucionarios siempre serán revolucionarios y no van a abandonar una revolución que les ha permitido corromperse, que les ha permitido tener lo que nunca hubiesen tenido en su vida en cuanto al aspecto económico. No van a dejar esos beneficios que tienen en estos momentos para cumplir con su rol de policía de la Constitución Nacional. Esos militares que están allí, sobre todo el alto mando militar, no van a sacar a Nicolás Maduro para posteriormente venir a un esquema de democracia donde pues tengan que mantenerse con su sueldo y no con las triquiñuelas ni con las actividades delincuenciales que realicen. Entonces, ante eso hay que pensar de qué forma un candidato o un líder puede estructurar una organización que le permita realmente neutralizar a estos miembros o estos elementos de las Fuerzas Armadas que son comisarios políticos. Cuando se le planteó a Guaidó, él dijo que eso estaba trabajado internamente. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado fue nefasto. Los militares que están internamente no se voltearon y el único que se volteó pues lo hizo para su beneficio particular y lo único que hizo fue liberar a Leopoldo López, que es el caso de Christopher Figuera. El resto no se logró absolutamente nada. Entonces, si ya esa estrategia fue fallida y no funcionó, hay que evaluar otras opciones, pero yo particularmente no veo y no siento que estos individuos estén evaluando esas opciones. No veo que estén buscando la forma de estructurar esa fuerza. Ni siquiera creo que lo entiendan. Así se hacía. Ahora, dados los acontecimientos que va ocurriendo en el país en materia política a nivel internacional, en materia política, pues estas elecciones primarias, los candidatos que van a ir directamente a la elección de 2024 y a nivel internacional el levantamiento parcial de las sanciones, habría que ver cuál sería la postura de los supuestos líderes políticos en los que el que resulte elegido de esta elección primaria y los otros tantos, que en mi punto de vista son colaboracionistas. Habría que ver si pudiese en un momento determinado tener la visión, tener la habilidad y tener la inteligencia de entender
que necesitan una estructura de fuerza. Y habría que ver también si de repente en un descontento por parte de un sector de las Fuerzas Armadas, cuál sería la postura de estos supuestos candidatos, precandidatos o supuestos elementos que intentan liderar una transición en Venezuela. Habría que ver cuál sería su postura, porque hasta el momento, en los grandes problemas que ha presentado el país en cuanto a la postura de la tiranía con respecto al conflicto en Israel con Hamas, también la postura de la tiranía con los terroristas del mundo, pues no se ha visto mucho en esa materia, no se ha visto mucho cuál es su posición, y eso da a pensar de que no quieren tocar temas escabrosos que hagan que la dictadura se moleste. Como quiera que sea, no sé cuál será el resultado, porque al momento que estoy grabando este programa, pues no se han hecho las elecciones primarias, pero la gran pregunta es, ¿ese candidato tiene la estructura de fuerza para neutralizar a las estructuras de fuerza y de poder corruptas del régimen? Esa es la gran interrogante y es la pregunta que hay que hacerle a cualquier individuo, elegido o no, que intente liderar una transición en Venezuela, porque hay que hablarle claro al país y hay que tener la capacidad de entender que la única forma de salir de Maduro es neutralizando a esos comisarios políticos de las Fuerzas Armadas que se han puesto al servicio de una revolución y han violado su juramento ante la Constitución y los símbolos de la patria de ser policía de la Constitución Nacional. Quien intente liderar a Venezuela, quien intente ser el líder de Venezuela, debe tener una estructura de fuerza que permita cumplir con la Constitución y ser policía de esa Constitución nacional. Esto ha sido todo en este En Contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche o por Contrapoderes.0, que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.